esto constitutivo en esa instancia, ¿no? Pensemos que a los 3 años o 4 que empiezan el jardín, pero sí, exacto, el periodo de adaptación es eso. Incluso vieron que en el periodo de adaptación a veces les hacen llevar cosas de la casa o se llevan cosas del jardín a la casa, ¿sí? Es decir, creando una transicionalidad más gradual que después permita distinguir casa de jardín, digo. Pero que en un inicio es necesario generar ese nexo. Si no se abre esa brecha, que se abra esa brecha, como bien decía Martina citando el juego de nieto de Freud, del Fordá, no se puede armar, no aparece la capacidad de fantaseo, no se puede armar los objetos imaginarios, las representaciones, que hace que cuando alguien atraviesa la puerta, uno sepa que, bueno, se fue a trabajar, bueno, iba y volvía, que no se desplome esa idea, porque si no parece que efectivamente es en algún momento del desarrollo del niño, sí, cuando uno se esconde, ni siquiera tienen conservación de objeto. Si uno se esconde detrás de un sillón, no es que dicen, bueno, está detrás del sillón, porque eso supondría toda una representación. Ahí desaparece del campo perceptivo y desaparece efectivamente para el niño. En ese punto, en ese espacio transicional, es donde viene a instalarse el juego. Es lo que va a permitir esa capacidad creativa, que el niño cree, elabore, ¿no? Que cree algo cuando desea, que tenga una relación más allá de los objetos concretos, que tenga una relación con sus objetos imaginarios, con los que él se arma. ¿Sí? Esto va a permitir incluso el armado de representaciones, es decir, que luego cuando tenga hambre pueda convocar el pecho. Ahí va a ser necesario un tiempo, no solo cronológico, sino también lógico. Y ahí es donde se va a instalar el juego y donde podemos pensar el objeto transicional. Que el objeto transicional es eso, es un objeto, ahora que está tan de moda el objeto de apego, ¿no? Bien, el tema no es el objeto en sí, porque para el niño no es el peluche, sino que en ese objeto, por eso decimos que es transicional, el niño deposita todo lo que es su relación a los objetos imaginarios. Entonces no es el oso o la mantita con quien se relaciona. Y incentiva esa capacidad creadora que le permite ir distanciándose poco a poco del otro. Pero en eso es interesante, la capacidad creadora la podemos ver claramente, ¿vieron cuando un niño cuando está jugando y nos invita a jugar con él? Y nosotros pensamos que está fantaseando locamente, ¿no? Porque está diciendo de una bruja, pero que tiene superpoderes, ¿eh? Y uno a veces quiere participar de ese juego y empieza a sumar fantasía. ¿Ven? Se prende como en el delirio. Y muchas veces nos encontramos con que los niños nos corrigen. ¿No? Y dice, bueno, pero si era un juego súper loco, bueno, yo también, digo, porque uno toma esa dimensión de la fantasía, de que es más del orden de la ciencia ficción. Claro, no, y seguro que esta bruja también, aparte de superpoderes, tiene una capa, vieron que el niño por ahí nos mira, porque es ese juego entre fantasía y realidad. Dice, no puede tener una capa porque es una bruja. Bueno, pero tenía superpoderes. Eso que nos señala, digo, nosotros queriéndonos meter en ese juego y suponiendo que se trata de la fantasía loca, no, en realidad lo que hay es, está en juego su capacidad creadora, el armado de su objeto interno, que no se trata de la fantasía loca, por eso cuando agregamos capa a la bruja que tiene superpoderes nos dice, no, capa no tiene si es una bruja, porque aparte tiene este mixeo de la realidad y la fantasía, que siempre es propia, no es la fantasía loca, a la que podemos sumarnos cualquiera.
su forma de elaborar, es una elaboración subjetiva. Bien. Vamos a pasar al texto de Schlemenson, que nos va a permitir articular algunas cositas más respecto a qué nos va a agregar el texto de Schlemenson. Creo que la idea de terceridad, es decir, no solo esa relación madre-hijo, sino cómo interviene un tercero. Acá vamos hablando de función paterna. ¿Sí? Que lo vamos a desarrollar, vamos a ver si tiene que ver con la persona que lo encarna o es una función. Gianella, Verónica, Luciana, ¿quieren comentarnos un poco del texto de Schlemenson? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Verónica? Bien. Bueno, nosotros teníamos dos textos, Encuentro de los sentidos y Encuentro del origen, ¿no? Partiendo del origen y el aprendizaje. Sí, articula bastante, los textos se articulan mucho y partiendo del origen habla de la función tercera, que se relaciona a la función paterna o la entrada de otra persona o otro objeto, ¿no? La cual establece la separación de la función primera, que es madre-hijo o padre-hijo según el entorno, y esta separación permite salir a otra realidad o campo social, el cual favorece al espacio escolar, ¿no? Yendo un poquito más allá de lo que se hablaba del entorno de la familia, de la casa. Bien. Esto que dice Verónica es interesante porque en eso vamos a plantear esta inversión de los capítulos. Vieron que primero está al encuentro de sentidos y después partiendo del origen, pero es interesante esto, de poder leer primero partiendo del origen, porque toma otro significado, después cuando leemos al encuentro de sentidos, que tiene que ver con esto, exacto, con cómo después se inserta en otras instituciones, la escuela, ¿de acuerdo? Bueno, y habla después, bueno, partiendo del encuentro de los sentidos, o no sé si estoy bien, el aprendizaje, diríamos. Habla de una disponibilidad psíquica que necesita tener el niño para aprender de la capacidad, o sea, depende de la capacidad de aprendizaje, ya que no todos tienen la misma capacidad para poder aprender, porque puede ser muy inteligente, pero no ponerle interés, y tener un poco menos de inteligencia, por así decirlo, y tener una actitud frente al aprender y ponerle más ímpetu de aprendizaje. Y dice que de esta disponibilidad psíquica es inseparable el deseo, tiene que haber una atracción y tiene que haber también tiene que haber algo que nos convoque a eso, que es el objeto de conocimiento. Y esto no está separado de las relaciones primarias, o sea, madre-hijo, y tampoco de las diferencias individuales. Eso. Eso es lo novedoso que nos permite pensar Schlemenson en ese texto. ¿Bien? Señalamiento a quienes por ahí no lo leyeron o cuando lo preparen para el parcial, digo, es un capítulo muy importante, el partiendo del origen, ¿sí? Hagan más hincapié en ese que en el encuentro de sentidos. Tomando un poco lo que dice Verónica, exacto, lo que nos va a plantear Schlemenson es que el niño nace con una capacidad representativa inexistente. En esto mismo que veíamos en Winnicott, no tiene una representación de yo, no yo, mamá, papá. Bien, será en la relación intersubjetiva, en la relación con otros primarios, que se vaya armando algo de eso. Y eso va a marcar que cada espacio sea distinto. Es decir, lo que nos va a decir Schlemenson es la capacidad de pensar cómo está influenciada por el contacto con esas relaciones primarias. Eso hace que determinados niños sí se enganchen con determinadas materias y no con otras, o con determinadas formas de enseñanza y no con otras. Y más allá de lo que podemos hablar en abstracto, de la inteligencia, la capacidad de pensar va a estar marcada por esa relación primaria, esto que decís del deseo, es decir, con aquello que le ofrece sentido
por eso dice, es el origen del sentido, o el encuentro de sentidos, dentro de sus propias relaciones primarias. Bien, en eso hago un paréntesis, les comento brevemente, digo, no porque sea interesante el ejemplo en sí, sino para poder pensar esto de los sentidos. Bueno, hay una viñeta clínica en un texto de psicología educacional que plantea cómo un niño de clase de recursos económicos bajos, bien, acompañaba a su padre todos los días al mercado, en el que su padre tenía un puesto de verduras, de frutas y verduras. Entonces, cómo ese niño ayudaba al padre a atender, bien, y era capaz de pesar los productos, sumar, restar, dividir. Él manejaba, él atendía muy bien el negocio. Sin embargo, presenta un fracaso en la escuela. En primer grado, en la incorporación de la suma y la resta, fracasaba. Sin embargo, podíamos decir que era un niño que tenía incluso incorporada hasta la división, porque tenía el precio por kilo y llevaba medio kilo y él lograba realizar la división. Es decir, que en vez de 100, medio kilo sale 50. Ahí está haciendo una división. Entonces tenía que ver con cómo los sentidos armados en su propia familia no se ajustaban a los de la escuela no se ajustaba a sus propios sentidos. ¿Sí? Él podía hacer las cuentas perfectamente, ahora cuando le intentaban hacer las divisiones con esa forma tan taxativa que tienen cuando nos enseñan a dividir, fracasaba. Bien, entonces cómo la historia y los sentidos propios va marcando la circulación por otras instituciones, por el otro social. Bien, perdón, Verónica. No, está bien. Y bueno, y después podemos ver que en la escuela hay un espacio de oportunidad en el cual tiene que armonizar estos aspectos, la legalidad, la necesidad de hacer algo con lo individual, lo subjetivo, lo propio, que se someta a las normas que nos involucran a todos y a la propia autonomía, lo que decías, ¿no? Que la escuela no se involucraba con el chico. Y después, bueno, habla también, o sea, habla mucho del apego de la madre y el hijo. Bien, vaya un poco a eso. El resto de las compañeras, Verónica o Luciana, si quieren acompañarla a Verónica, Gianela y Lucía, si quieren acompañar a Verónica, también. Vamos a la relación madre-hijo, la intervención del padre. Sí, bueno, acá podemos partir de la base de que la madre desea al niño y de que el niño nace en un estado de desvanecimiento, por lo cual requiere total atención de la madre, pero no una atención nada más en lo biológico, digamos, las necesidades biológicas, sino también de amor, y se le van transmitiendo valores propios de la madre que adquirió de la cultura. En ese momento es en el que no hay una división entre el niño y la madre. Después, en el momento en el que la madre, digamos, interpreta, por ejemplo, el llanto, ahí se da la violencia primaria. O sea, interpreta algo que según lo que ella entiende. Bien, eso es muy interesante, ¿no? Digo, porque, exacto, uno lee por ahí violencia primaria y genera uno no termina de entender de qué se trata, pero me parece que en eso lo dijiste muy claramente, ¿no? En ese espacio inaugural de la relación entre madre y niño, donde no solo se satisfacen las necesidades, el cachorro humano nace desválido, es decir, esto que decíamos, no se maneja por instinto, entonces necesita de un otro
que lo interprete. Para interpretar usamos el lenguaje. Y uno va a interpretar teniendo en cuenta su historia, su grupo social, la época, es decir, cómo se interviene con un niño, cuáles cosas hay que garantizarle a un niño. Todo eso, ¿no?, va a proyectarse de alguna manera, va a intervenir en la relación con el niño. Y en esa interpretación, uno violenta al niño. Una violencia necesaria, ¿bien? Es decir, introduce el lenguaje. ¿Se acuerdan que decíamos esto de, bueno, ese llanto inespecífico que la madre connota con debe tener hambre? Hace de ese grito un llamado, que no es lo mismo. Un grito que es sentirse convocado, que ya hace un llamado, uno interpreta, y ese niño, eso que tenía que ver con un grito por la pérdida de la homeostasis en el cuerpo biológico, ¿no?, porque siente una tensión en su cuerpo, pero no logra especificar si es hambre, ¿eh? Hay algo que se conecta y se torna en relación al otro, y ya salimos del grito para poder pensar el llamado. ¿El llamado a quién? A un otro. Ya ese grito tiene un valor simbólico. Grito y acude el otro. El otro que puede satisfacer la necesidad o no. Porque va a haber momentos, y ahí nos enganchamos un poco con Winnicott, en el que el otro retrase, introduzca una espera, momentos, tiempos de la satisfacción. Entonces, eso empieza a tomar valor de un don de amor, es decir, el otro puede dar o no dar. ¿Sí? Entonces ahí ya se entra una relación con el deseo, ¿no? ¿Qué le pasa a este que aparece y desaparece? ¿Qué quiere? ¿Qué otras cosas quiere? ¿Dónde está distraído? Bien. Entonces podríamos pensar que función materna imprime esa violencia primaria. Fíjense que hablamos de función, eso va a ser importante. Tanto en la función materna como paterna vamos a hablar de función, es decir, no la madre y el padre. La función implica que lo puede ser ejercido por cualquiera. Por la madre biológica, por una madre adoptiva, por un padre, por un abuelo, por una abuela, por un tío, primo, un hijo de vecino. ¿Sí? Son funciones. Alguien va a tener que encarnar eso, y alguien va a tener que, encarnar también la función paterna, que no es quien lo encarna, no necesita ser el padre biológico. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Pero pensarlo como funciona nos permite pensar esto, las nuevas presentaciones incluso familiares, familias homoparentales. Bien, las funciones, esto tiene que ver con funciones. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? Interrumpan en medio, porque yo me pongo por ahí a hablar. Después, en el momento que la madre como ser humano empieza a depositar su deseo en otras cosas, en otras actividades. O sea, desvalida al niño del lugar de privilegio donde estaba y comienza a hacer otras cosas. Entonces ahí es donde se produce la ruptura en la cual aparece la figura paterna. Bien. Sí, eso está bueno. Que es donde dice que se construye como un segundo espacio entre el padre y los atributos familiares. Bien. ¿Puede ser? Sí, exacto. La madre... Es como que él dice, el niño escribe las ideas familiares como los únicos existentes, como el lugar de la certeza. Exacto. Es decir, va a haber dos momentos. Bien, va a haber un primer momento de fusión, de relación inaugural entre esos dos. Me gustó como también lo dijo Gianella cuando dice, bueno, va a llegar un momento en el que se va a hacer una pregunta por el deseo de esa madre, va a aparecer un X. Esa madre que empieza a ausentarse, a demorar, a introducir la espera. Es decir, que aparece una X
en el deseo de la madre, un enigma, ¿no? Bueno, ¿qué quiere? Quiere algo más allá de mí, hay un deseo más allá del niño. El trabajo, su pareja, amigos, la novela, digo, se introducen una separación, no agota su deseo. Entonces ahí, y tomándolo un poco en Winnicott, es decir, primero ¿ilusiona con qué? Con que ese niño es todo. ¿No? Está ahí, no transmitiéndole que ese niño es todo, porque eso implicaría que están divididos, ¿no? Que hay representación, pero que está ahí en un 100%. Claro, porque es cuando, perdón, es cuando dice que primero la madre está todo el tiempo ayudando con el tema de asistiéndolo en las necesidades. O sea, todo lo que el niño quiere, la madre lo hace, pero llega un momento que ella empieza a separar eso y marcha desde otro lado, o sea, lo que a ella le parece. Yo atiendo ahora cuando a mí me parece, no en el momento que él necesita ya todo. Eso, tal cual. O sea, hay un primer momento en el que, sirviéndonos de Winnicott, genera la omnipotencia infantil, ¿no? ¿Qué es omnipotencia? Es que todo lo puede. Omnipotente. Tiene potencia para todo. Es decir, Luciano me parece que por eso lo pensé, como claro en esto de, bueno, no hace falta nada. Está satisfecho por todos los lados. Digo, a nivel de las necesidades, a nivel del apego, del cariño. Un primer momento necesario, ¿no? Que genera esa omnipotencia. No falta nada. Fíjense que hablamos de, resalto ese punto, es un punto en el que no falta nada. Va a haber un punto en el que algo de eso se va a romper. Como decía Luciana, se introduce una espera, no acude inmediatamente a satisfacer a los pedidos de ese niño, y ahí es donde podemos empezar a pensar en esa función de corte. ¿Bien? La función paterna como función de corte. Insisto, que no tiene que ver con quien encarne ese lugar. No tiene que ser el padre biológico. La función de corte, la función paterna puede ser ejercida por una madre que retorna a su trabajo, que empieza a querer tener un espacio para su lectura, para su carrera, o para salir con amigos. Claro, sería la función paterna más que nada sería cuando empieza a poner o sea, está la protección, los límites, el orden, o sea, lo que puede hacer y lo que no, es como que realiza un corte en los términos erógenos. Eso, bien. Es decir, aparece un coto, un corte, un límite, con eso que a nivel de la satisfacción que antes aparecía sin límite. Claro, y es como que ahí el niño empieza a registrar que la madre no está para todo, sino que puede haber otras personas también, para cubrir esa necesidad, entre comillas. Abre el espacio a la terceridad, exacto, que otros puedan venir. Es decir, que no son solo dos, sino que se establece un corte y se hable a la terceridad. ¿De acuerdo? Yanele, ¿vas a decir algo? Sí, una pregunta. Si ahí podría entrar el concepto de narcisismo. Tipo, la madre le muestra le trata de mostrar que no necesita 100% de ella, sino que puede hacer cosas por él mismo. Exacto. Porque cuando hablamos de la función materna, vamos a poder pensar en tres cuestiones. Libidinización, es decir, que en esto que lo dijo Yanela, es decir, la madre no solo satisface las necesidades, es decir, cuando satisface las necesidades hay algo en más. ¿Bien? Hay palabras dirigidas, hay mimos, hay caricias. ¿Bien? Y con esa satisfacción de las necesidades se van recortando zonas del cuerpo. ¿Bien? Es decir, que van generando placer. Placer a nivel de la satisfacción. Bien, hay sensaciones en el cuerpo.
se recorta. Se recortan zonas del cuerpo, ¿sí? Que se van, que podemos incluso, por eso dice erogenización, es decir, en ese intercambio no solo se satisface la necesidad, sino que aparece algo del orden del placer, se libidiniza el cuerpo. Es decir, partes del cuerpo van cobrando otro valor. Se recortan y cobran un valor en el intercambio con ese otro, más allá de la satisfacción de las necesidades. Ahí tenemos la erogenización, es decir, cómo se sexualiza ese cuerpo. ¿Sí? Narcisización, que va a tener que ver con esto que plantea Gianella, que va a tener que ver con ir incentivando a lo que él puede alcanzar por sí mismo. Claro, quiere decir que tiene que tener como un despegue de la dependencia emocional que tiene hacia la madre. Exacto. Sí. Le va a permitir esa omnipotencia para, exacto, ser alguien independiente y lograr satisfacer sus necesidades por fuera de ella. ¿Bien? Luciana, me pareció claro como lo dijiste. Y para terminar, respecto a la función materna, podemos pensar esas tres. Libidinización, es decir, cómo se va sexualizando ese cuerpo, se erogeniza ese cuerpo. Narcisización, y a la vez la madre es portavoz. Es decir, en esto que decía Luciana, es decir, ¿portavoz de qué? De otras voces, de la cultura. Es decir, que va a introducir la terceridad. Ahí donde se ausenta, retrasa, introduce una espera, se distrae con otras cosas, quiere otras cosas, pero va a ser necesario en el primer momento que quiera solo a ese niño. Este momento de la ilusión, es muy único. Que esté toda ahí. Y va a ser necesario un momento en el que saque una pata de ahí, que quiera otras cosas, no se devore a ese niño. Ahí va a introducir, va a aportar las voces de otros, es decir, primero con la cultura, con esto de su historia, su grupo, es decir, lo que le dijeron de cómo se tiene que criar un niño, lo que uno espera para un niño, ¿bien? Y a la vez va introduciendo funciones de corte. Bueno, esto no puedes hacerlo porque ya te dijeron que no. Introduce terceros en esa relación. Esta función primaria cuando se está rompiendo este círculo, ¿no? ¿Se puede tomar como un tipo de violencia primaria? Para el niño, digo, ¿eh? Sí. Como él lo toma como algo chocante, este corte, Eso sí. de que... Hay un punto ahí de separación que se ha experimentado así con el niño. Exacto. Podemos pensarlo en términos de violencia. No hablaría de violencia primaria para no confundirlo con el concepto de Pierre Aranier, un psicoanalista, este concepto como lo toma Gilles Emerson, que tiene que ver con esa interpretación necesaria que hace la madre, entonces lo violenta con el lenguaje, pero de acuerdo con esta violencia secundaria. Pierre Aranier, quien habla también de la violencia primaria, habla de violencia secundaria en esto. ¿Sí? Cuando empieza a introducirse cierta distancia. Bien, y dijimos que en esa relación de especularización, de espejo, la madre, interviene esta función de corte. Esta función de corte que va a permitir que se ubique un tercero. Es decir, antes no hay dos, antes son uno.
a partir del corte de que esto, insisto, es una función, puede ser ejercida por el trabajo de la madre, esta madre que se empieza a ausentar porque tiene ganas de volver a trabajar, o tiene ganas de volver a estudiar, o tiene su deseo más allá del niño. Desea algo más allá del niño, aparte del niño, otras cosas. Entonces establece un corte, que va a permitir que se ubique un espacio entre esos, son uno, al introducirse un corte, pasan a ser dos y un tercero. ¿Sí? Eso va a permitir, como decía Luciana, la oferta emblemática y el contacto con el mundo. Es decir, al cortarse, pasar a ser dos y que se ubique la terceridad, va a permitir su relación con otras personas, familiares, fuera de la familia, va a permitir separarse de esa madre. Por eso dicen en una parte del texto que la madre es portavoz de otras voces y el padre es el garante de los otros. Es decir, cuando interviene, viene como garante de los otros. El padre es como función de corte, incluso esto, cuando se dice, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no? Las ofertas emblemáticas, es decir, bueno, si mi mamá en esto que decíamos, cuando se empiezan a distanciar, bueno, ¿qué quiere el otro? ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere conmigo? ¿No? Que estaba tanto y de golpe se empieza a separar, a ir. Se introduce una pregunta por el deseo del otro. Y si me pregunto qué quiere el otro, bueno, entonces inevitablemente uno se pregunta, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo para el otro? Y ahí uno se va agarrando, gracias a esta apertura, terceridad, a que pueda intervenir el mundo, y uno lo ve. Fíjense que en un primer momento, quienes están encarnando la función materna, ahí es difícil entrar. Son esos dos. Y cómo después, poco a poco, se va abriendo y el niño hasta nos empieza a dirigir una mirada. Que eso va a permitir que se pueda pescar de distintos significantes. Esto de la oferta emblemática es eso. Cuando se instala la pregunta por el deseo del otro, aparece inevitablemente la pregunta por lo propio. ¿Qué quiero yo? ¿Qué soy yo? Y al estar abierta esa distancia con el otro, se van abriendo, bueno, soy respetuoso, y ahí nos vamos agarrando, cada sujeto se va agarrando de los significantes, de los sentidos de cada uno. Por eso somos distintos subjetivamente. Pero sería como que va desarrollando su personalidad. Exacto. Esas cosas que lo nombran, ¿no? Que lo representan. No va a haber una cosa que lo represente, sino que van agarrando distintos significantes que le permiten representarse. Fíjense que ahí también estamos pensando en la representación, esto de Winnicott. ¿Bien? Cuando logra fusión, distancia, representación, yo, después de diferencia yo, no yo. Ya hay representación. Bueno, ¿qué me ofrece sentido? Esto otro, y ahí hace exacto, que, como pensarlo en términos de personalidad, que cada uno tenga sentidos distintos. Eso creo que lo había planteado también Verónica, ¿no? Como el padre interviene y ahí ya nos permite pensar en otras instituciones que vienen a ocupar ese lugar. Digo, la intervención del padre como función de corte, insisto, esto vamos a repetirlo y machacarlo. Se inaugura un segundo espacio, otro espacio, permite el ingreso de otros. Donde ahí se empiezan a transmitir los ideales familiares. En un principio, por lo menos hasta que empieza el circuito escolar, van a ser los únicos, ¿no? Los únicos existentes y los reales, las cosas como tienen que ser. Que vamos a ver qué pasa cuando se empiezan a circular por otras instituciones, o qué pasa en la adolescencia con esas certezas familiares. ¿No? Se empiezan a cuestionar un poco eso, lo vamos a ver más adelante, pero en un primer momento en esto que socialmente se dice, bueno, cuando somos niños los padres son héroes, y después pasan a ser lo peor. Bueno, ni una cosa ni la otra, pero es verdad que
en un inicio, hay algo de esos ideales familiares que son los únicos que se conocen. Pensemos que de esa relación de fusión con la función materna se abre un espacio, que sigue siendo familiar. Claro, sería los peores por el tema de los límites que se van poniendo con el correo que van creciendo. Ellos empiezan a verlo como que ya no son los héroes que me dejaban hacer lo que quieran, ahora me dicen, no, esto sí, esto no. Sí, es verdad que tiene que ver con los límites, pero también incluso cuando uno le va poniendo límites, ahí se va transmitiendo algo de la lógica familiar. En la adolescencia se va a encontrar con la salida exogámica, con otros, con que hay otros emblemas, otros ideales, otras formas de funcionar, ¿no? Empieza a entrar en relación con otros, con los pares, con otras familias, y empieza a elegir los propios, ¿no? Con qué cosas coincide y con qué cosas no de eso familiar. Vamos a verlo bien en la adolescencia, pero vamos anticipando algo. ¿Eso tendría que ver con el sentido de pertenencia? Sí. Sentido de pertenencia, en un primer momento estos emblemas familiares van a dar un sentido de pertenencia, que hace que uno cuando es chico y va a otras casas se sienta un poco extraño, porque tienen otras lógicas, se dificulta circular por otras familias porque la pertenencia está puesta, hay una certeza en esos ideales que se manejan en la familia. Después en la adolescencia vamos a ver que se empieza a hacer lo que nosotros decimos un nombre propio. Es decir, ya no el sentimiento de pertenencia a la familia, lo que la familia, la tradición familiar, sino lo propio. ¿Qué de eso quiero y qué de eso no? Se consolida algo del deseo. Como decíamos, con la introducción de la función del padre como corte, va a permitir la apertura al espacio familiar, a los ideales, y a la vez ahí se van a venir a apoyar en antropología se llama socialización primaria y secundaria. Socialización primaria tiene que ver con lo que circula a nivel de la familia, y la secundaria con las instituciones. Bueno, acá podemos pensarlo en ese punto. La familia en un primer momento ofrece ideales familiares, formas de funcionamiento y de relacionarse a los otros, que eso es permitido por el padre. Si no, el nene queda en una relación simbiótica con la madre. La función paterna corta eso, abre a la terceridad, pero sigue siendo un círculo familiar. Pero abrir a la terceridad, a la circulación con otros, va a permitir que ahí se vengan a apoyar las instituciones secundarias, los colegios. Y ahí podemos pasar al otro capítulo de Jemisin, donde eso va, el tipo de relación primaria que se mantuvo con los otros, los ideales, lo que circula a nivel de la familia, va a determinar el tipo de relación que el niño va a mantener con la realidad en la que se inserta. Va a hacer que los niños se interesen con determinadas cosas en la escuela y no con tal otra, cómo se relaciona con los padres. ¿Sí? Una duda ahí. ¿Este corte con la madre se puede relacionar con el duelo? Digo, sí podemos pensarlo en términos de una pérdida, ¿sí? Hay que ver, en realidad, en términos de la constitución subjetiva, ahí no podemos hablar de duelo porque pensemos que estamos recién pensando cómo el niño va armando representaciones, ¿sí? Yo, no yo, ¿sí? Armar representaciones para después depositar cosas en lo que uno espera de, no sé, por ejemplo, de los padres, lo que supone de la madre. Se va armando sus propios, en esa capacidad creativa, de fantasía, se va armando sus propios objetos internos, que no son los objetos reales. Pensemos en esto, la relación que nosotros tenemos con nuestros padres. No es la misma, no es el mismo padre, incluso siendo con hermanos, comparándonos con hermanos. Uno se lleva malísimamente mal con el padre y otro se lleva recontra bien. No, porque papá nunca entiende nada, siempre todo lo que hace está mal. No, papá para mí en realidad es un tipo que acompaña y te va diciendo y te corrige, a mí me sirve. Y es la misma persona, y es el mismo padre.
Ahí vamos a ver cómo cada uno se arma su objeto imaginario. ¿Sí? Eso es permitido gracias a que tenemos la idea de representación. Entonces, retomo esta pregunta, Gianella. Si no está eso, es difícil hablar de duelo, porque ¿qué dijimos con duelo? No es solo que se muera la persona, o que perder un trabajo, o que se caiga la pareja. O sea, no solo lo que pasa en la realidad, sino todo lo que uno tenía depositado en esa persona. Eso ya es todo por el terreno de la representación. ¿Sí? En este momento que estamos pensando, el niño no lo tiene. Entonces, no podemos pensarlo a nivel del duelo, pero sí como pérdida. Está buena esta pregunta que voy a hacer porque vieron que cuando vimos duelo decíamos cómo nuevas pérdidas resignifican pérdidas anteriores. Entonces ahí sí podemos pensar esto. Esto sí va a quedar computado como una pérdida. El destete, el corte con la madre, la salida exogámica, van a ser pérdidas que pueden llegar a ser resignificadas. Cuando uno pierde algo, no es solo lo que pierde, sino lo que uno depositaba y eso resignifica, toca, nos trae al recuerdo otras pérdidas que tuvimos, que tienen efectos, ¿sí? ¿Se entiende esa distinción? Es decir, no hablamos de un trabajo de duelo ahí, porque eso implica todo a nivel de la representación, y acá estamos pensando recién que ahí se constituye, pero sí aparece la pérdida, que va a tener efectos en duelos posteriores. ¿Se entiende la distinción, Gianella? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno. Preguntas, aclaraciones, me parece que ahí logramos terminar de trabajar la ficha y trabajar Schlemenson. Bien. En ese caso, cualquier cosa, vamos a establecer horario de clase de repaso el viernes que viene, 8 de la mañana, ¿sí? Voy a ver si todos tienen acceso al grupo de Moodle. Cuando yo mando un chat ahí, les llega a todos, ¿sí? Porque esta es una reunión recurrente, entonces no sé si vamos a poder usar el mismo link. Pero les aviso por el chat de Moodle, es a las 8 de la mañana el viernes, pero el código para la reunión, ¿de acuerdo? Bien. Nos encontramos el viernes. No se entendió lo del tema del código. Esto es una reunión recurrente. Bien, entonces no sé si vamos a poder usar esta porque esta está pautada para las 18. Después les mando al chat de Moodle, ¿sí? El código de la reunión para que puedan entrar al Meet para el viernes a las 8 de la mañana. No, viernes a las 18 no hay clases, o sea, ustedes tienen a las 14 el parcial y el viernes no veríamos tema nuevo porque tienen el parcial, ¿sí? Entonces lo que les propongo es encontrarnos el viernes a las 8 de la mañana para tener la clase de repaso. ¿Sí? Luego les envío, y ustedes creo que tienen un grupo de WhatsApp, donde nos encontramos en el código de Meet para la reunión el viernes a las 8 de la mañana. Bien, buen fin de semana. Nos encontramos el viernes próximo a las 8 para el repaso. Un saludo. Hasta el viernes, gracias. Gracias a ustedes por la colaboración. Hasta luego. Ya, buen fin de. Buen fin de semana.